Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 49. Disipar las nubes oscuras. Jon solo mencionó que había logrado un gran avance en el hechizo de levitación, pero no dio más detalles sobre el progreso exacto que había logrado. La mente de Slughorn estaba obviamente concentrada en la poción que estaba preparando, por lo que no hizo más preguntas sobre el gran avance que mencionó. Después de estar sentado en la oficina por un rato, Jon se fue. Caminó por el largo pasillo, su rostro volviendo a una expresión tranquila, incapaz de discernir lo que realmente estaba pasando en su mente. Justo cuando pasaba por la sala de almacenamiento, una pequeña figura familiar, saliendo corriendo de allí frente a él. Jon reaccionó rápidamente, extendió la mano y agarró directamente a Veitch, que sostenía una cereza en sus pequeñas patas. ¿Te colaste otra vez? ¿Estás robando comida del almacén? Extendió la mano, le dio un suave golpecito con el dedo en la cabeza de Veitch y le dio un sermón. Veitch parecía avergonzado mientras metía rápidamente las cerezas en el bolsillo frente a su estómago, y parecía saber que robar no está bien. Jon se dio la vuelta y se dirigió a la salida donde está el lado del conductor, listo para entregarle el Veitch capturado directamente a Ygritte. Justo cuando abrió la puerta, vio a Ygritte parado justo afuera de la puerta, luciendo como si también quisiera entrar al carro. ¿Lo estás buscando de nuevo, Ygritte? Jon agarró la parte posterior del cuello de Veitch y lo sostuvo frente a la línea de visión de Ygritte. La expresión originalmente tensa de Ygritte se relajó por completo, y tomó a Veitch de la mano de Jon con una mirada exasperada, ansioso por darle una lección al Unifler, pero sus movimientos siguieron siendo cuidadosos, tratando inconscientemente de no lastimarlo. ¿Lo encontraste en el almacén? Sí, robó una cereza de allí. Últimamente siempre va allí a robar comida. Obviamente le he preparado un plato de pasteles de roca especialmente, pero esta cosita sigue chocando contra el carro. Jon estuvo tentado de persuadir a Ygritte para que consiguiera un tipo diferente de postre para alimentar a Veitch. Después de todo, su pastel de roca es un fastidio incluso para un humano, y más aún para Nifler. Pero Ygritte, quien tiene una confianza excepcional en su oficio, obviamente no lo escuchó. El antiguo guardabosques y guardián de llaves y terrenos, ahora cochero, tiene como mayor defecto que siempre ve a los demás como iguales a él mismo, y cree que si él puede hacer algo, sin duda los demás también pueden. Ygritte invitó cálidamente a Jon a venir y sentarse en el asiento del conductor para comer algunos bocadillos, pero Jon encontró una razón para declinar, no estaba de humor para relajarse. De vez en cuando, los estudiantes caminaban por el pasillo, pero nadie prestaba atención a Jon, que estaba mirando fijamente la puerta de la oficina del director. Se quedó al final del pasillo, justo enfrente de la puerta del extremo opuesto a la salida al asiento del conductor del vagón, mirando vacilante varias veces como si quisiera extender la mano y llamar, pero finalmente dejó la puerta en silencio. Jon practicó el hechizo de levitación con más frecuencia. Solo que esta vez no continuó atormentando a Neville en el dormitorio, sino que solicitó permiso a la profesora McGonagall y obtuvo el derecho de entrar y salir del aula de astronomía durante el día libremente, y subió a la parte superior del vagón para practicar todos los días. Casi con la excepción del tiempo para comer, dormir y clase, tan pronto como tenía tiempo libre, desaparecía de la vista de Neville y el grupo. Y esa vida tranquila continuó durante 2 meses más, y a principios de mayo, los estudiantes en el vagón comenzaron a prepararse para los exámenes finales del semestre. Casi nadie habló de los 2 atentados que ocurrieron el año pasado. Al igual que la persona que acechaba en el vagón ha sido retirada, Hogwarts ha regresado una vez más a la vida del exilio, aunque es bastante pacífica. Menos de 5 semanas antes de los exámenes finales, después del almuerzo de ese día, Neville detuvo a Jon, que acababa de levantarse de la mesa y estaba a punto de dirigirse al techo del carro. Es hora de que te prepares para los exámenes, Jon, siempre estás practicando el hechizo de levitación. ¿Qué harás si repruebas los exámenes de otras materias? Jon inclinó la cabeza y pensó un momento.
Aunque sí he estado practicando el encantamiento de levitación, no he faltado a ninguna de mis otras clases. Y el profesor Slughorn me eximió del examen de historia de la magia por mis excelentes calificaciones en cada tarea de este semestre, así que pude obtener simplemente un sobresaliente. El profesor Flitwick también quedó satisfecho con mi carta astral de la clase anterior y, de igual manera, me eximió del examen de astronomía, y el profesor Potter, ¿quién? Vale, Jon, interrumpió Ron con una mueca de dolor. En realidad, solo queremos que descanses. Neville nos dijo que últimamente estás practicando magia como un demonio. Nos preocupa que tu cuerpo y tu espíritu no lo soporten. Tomémonos un descanso hoy. ¿Qué tal si vamos juntos a la sala común y jugamos a las fichas cuadradas? Justina y Lavender también lo miraban con caras expectantes, mientras que Jon no se sentía agotado física ni mentalmente. Pero Ron también tenía razón, realmente no había tenido mucho tiempo libre con Neville y los demás durante mucho tiempo. Así que no se negó más y aceptó con gusto unirse a ellos mientras caminaban hacia la sala común. Justo cuando entraron a la sala común, Slughorn también empujó la puerta y entró en la oficina de Lily, que estaba llena del aroma de flores y plantas. Lily estaba puliendo cuidadosamente su varita, era como si no estuviera sosteniendo una varita, sino un tesoro que contenía todos sus sentimientos. Al ver sus acciones, Slughorn, que estaba cerrando suavemente la puerta detrás de él, suspiró. Siempre pensé que mirarías hacia adelante. La voz de Lily era tranquila y fría, tal como había sido cuando conoció a Jon. Siempre he esperado con ansias, maestro, no solo por mí sino también por esta varita de James que sostengo. Pero el odio se ha acumulado en tu corazón. Mirar hacia adelante y llevar odio en mi corazón no son incompatibles. Nunca me ha cegado el odio, más bien me ha hecho más sobrio que nunca. El silencio cayó en la oficina, y después de un momento, Lily tomó la iniciativa de aliviar la atmósfera y preguntó en voz baja. ¿Cómo le va a ese nuevo estudiante tuyo? Este tema obviamente le atraía mucho a Slughorn, y una sonrisa que solo aparecía cuando comía piña cristalizada apareció en la comisura de su boca. Excelente, mejor que cualquier niño que haya visto antes. Lily pareció un poco sorprendida por tan alta evaluación de su parte, y esbozó una sonrisa sarcástica, pero la sonrisa no estaba dirigida a Slughorn, sino a otro hombre que no podía ser mencionado por su nombre. Si él oyera lo que has dicho sobre este muchacho, probablemente se enojaría tanto que se volvería loco. Slughorn sonrió y le guiñó un ojo. Así que deberías cuidarlo mejor en el futuro, tal vez sea la luna de la que hablaba Dumbledore. Trataré a todos los estudiantes por igual, sin importar si provienen de una familia respetable o si poseen talento. En lugar de esperar la luna, ¿por qué no dejar que brillen algunas estrellas más? Dijo Lily con rostro inexpresivo. Slughorn miró hacia el oscuro cielo nocturno fuera de la ventana, sin saber cuándo el vagón se dirigía a un área con densas nubes. De repente, hubo un destello de relámpago que atravesó las nubes, seguido por un retumbar de trueno. La voz del anciano también quedó amortiguada por el trueno. Ya sea la luna o las estrellas, si necesitan brillar en el mundo, siempre necesitan del viento que les ayude a dispersar las nubes oscuras. Capítulo 50. El cielo afuera estaba inusualmente oscuro esta noche. Aunque Neville, que estaba jugando Mahjong, no se dio cuenta en la luminosa sala común, Jon, que había estado algo distraído desde que se unió al resto, con frecuencia volvía su mirada hacia la ventana. Te toca dibujar, Jon. ¿Qué te pasa? Lavender lo miró con preocupación. ¿Es cierto que estás practicando demasiado los hechizos? Veo que te cuesta concentrarte. Jon no dijo nada, incluso cuando Lavender abrió la boca no hizo ningún movimiento para agarrar las cartas y siguió mirando fijamente la ventana. ¿Puede oscurecerse tanto incluso si va a llover? Su respiración se hizo mucho más profunda que antes y al escuchar su pregunta, Neville y los demás también apartaron la vista del juego de fichas y miraron hacia el cielo negro como la tinta fuera de la ventana. Las nubes oscuras parecían cubrir completamente todo el cielo, ni un solo rayo de luz podía penetrar, y solo los relámpagos y truenos ocasionales del lado invisible del cielo podían hacer que la oscuridad desapareciera por un momento. Supongo que lloverá mucho más tarde. Neville susurró. Y justo cuando sus palabras cayeron, el cielo, que brillaba como una tela negra, de repente parpadeó y se iluminó con innumerables puntos de luz. Todos esos puntos de luz están compuestos de colores rojo y verde, y en ese momento, un repentino destello de un relámpago con forma de serpiente iluminó la mitad del cielo que podían ver.
La oscuridad que cubría el cielo no era una nube oscura, sino cientos y miles de magos que vestían túnicas negras y viajaban en escobas voladoras. Todo tipo de luces deslumbrantes brillaron en las puntas de sus varitas, y al segundo siguiente, como dijo Neville, una fuerte lluvia cayó sobre el exterior del carro. Lo único que compuso este aguacero fueron innumerables hechizos mágicos que cayeron del cielo como lluvia. ¡Bum! Bajo el estruendo tardío, todo el vagón se sacudió dramáticamente junto con ese fuerte sonido, la fuerza era tan grande que parecía que iba a volcar el vagón boca abajo directamente al suelo. Gritos, alaridos y llantos se oyeron en la sala común. Los estudiantes estaban atónitos ante el repentino acontecimiento, la mayoría de ellos se estremecieron y cayeron al suelo, las lámparas de araña del techo se balanceaban sin cesar y todo el vagón era un completo caos. Ron no dudó en tirar a Neville y a los demás al suelo cuando vio que los hechizos caían. Dumbledore agregó personalmente las medidas de protección en el exterior del carro, por lo que la mayoría de los efectos de los hechizos fueron bloqueados, pero el fuerte impacto provocado por la colisión no fue compensado por la magia de protección. Fuera de la sala común, se oyeron pasos caóticos provenientes del pasillo, y la voz ansiosa de McGonagall se escuchó débilmente. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Todos al gran salón. Todos al gran salón. Los jóvenes magos que escucharon sus palabras respondieron rápidamente, el ataque fue tan repentino, pero con la experiencia de los dos ataques anteriores, al menos los estudiantes ahora sabían lo que debían hacer en la hora inicial. Ron y el grupo se ayudaron mutuamente a levantarse del suelo y luego salieron corriendo juntos de la sala común. El vagón se había estabilizado y equilibrado, sin volcarse ni caer al suelo por aquella horrible lluvia de hechizos. La velocidad de avance también se multiplicó considerablemente. Normalmente, no sienten mucho los baches, pero en ese momento sentían como si corrieran desenfrenadamente entre rocas, dando sacudidas. Ron y los demás se aferraban a la pared del largo pasillo. Simplemente no podían avanzar sin apoyo. Todos los estudiantes estaban reunidos en el gran salón, el pálido director del colegio estaba ayudando a Filch, quien no podía ocultar su horror, a hacer un recuento. Los profesores se reunieron frente a la oficina de Dumbledore a la primera señal del ataque, mientras Dumbledore empujaba la puerta desde detrás de la que conducía al asiento del conductor de Hagrid. Sostuvo su varita en su mano como si acabara de ayudar a Hagrid a estabilizar el vagón para que se moviera correctamente, la magia que originalmente protegía de los fuertes vientos frente al vagón fue completamente destruida, y su cabello gris y su barba ondeaban libremente sobre su rostro. Esta vez es diferente a las dos anteriores, caballeros. La voz de Dumbledore era firme. Ese tono familiar tranquilizó ligeramente la tensión de los profesores. Prácticamente están inundando la zona. Los aurores y los mortífagos nos están rodeando. Flitwick usó su único brazo izquierdo para sostener su varita frente a su cuerpo, su voz tranquila sonaba como si estuviera enseñando a sus estudiantes en clase cómo no pronunciar la F en un encantamiento con una S. Así que ahora todos están dispuestos a matarnos. Lily agitó su varita bien limpia y una escoba voladora desgastada aterrizó firmemente en su mano. Por otro lado, McGonagall fruncía el ceño, no estaba tan tranquila como Filius, ni tenía el mismo deseo ardiente de pelear como Lily, y más bien estaba preocupada por la seguridad de los estudiantes en el carro. No hemos encontrado al infiltrado, Albus, si todos nos vamos, ¿quién protegerá a los niños? Dumbledore levantó el brazo y Fawkes voló ligeramente, mirando a los profesores con la cabeza en alto. Haz un viaje a la plaza y trae a Kingsley y a los hombres aquí. Una luz roja dorada brilló y Fawkes desapareció ante sus ojos. Después de hacer todo esto, los profesores abandonaron el carro, Slughorn, Lily, McGonagall y Flitwick custodiaban las 4 direcciones del vagón que galopaba, mientras Dumbledore fue justo encima del vagón y miró al mago de cabello y túnica negra que guiaba a los mortífagos y a los aurores. No fue él el único que lo vio, Lily, que acababa de subir al cielo, también lo vio. Al momento siguiente, un rugido agudo y lleno de odio resonó en el cielo oscuro. Severus Snape. La verdadera lluvia empezó a caer. Fue como si alguien hubiera abierto una válvula de agua en el cielo y hubiera comenzado a limpiar la suciedad del mundo. Un rayo cruzó una vez más el cielo oscuro, el destello momentáneo de luz también iluminó el rostro pálido y frío de Snape. Sus pupilas huecas reflejan la figura de Lily, ninguna otra emoción surgió en su mirada, como si viera una extraña. Recuerda lo que dijo nuestro Señor.
Su voz baja pero audible fue lo suficientemente alta para que todos los mortífagos y aurores presentes la oyeran. Ahora, comencemos. Los magos con túnicas negras comenzaron a bajar sus escobas voladoras debajo de ellos, mirando hacia el vagón que galopaba, como cazadores mirando a su presa y lanzándose hacia abajo. Llovió a cántaros y todo tipo de hechizos se abrieron paso a través de la cortina de lluvia y se dispararon hacia los 4 hombres que custodiaban el carro. Nadie apuntó a Lily, como si todos tuvieran un entendimiento muy tácito. Ella se fue al cielo que todavía estaba envuelto en una niebla negra, que flotaba a lo largo de Snape. Después de ver a Snape, sus ojos ya no tenían a nadie más, y no dudó en levantar la escoba voladora que tenía debajo para levantarla en alto y apuntar la varita que tenía en la mano hacia el hombre. La voz de Snape estaba teñida de sarcasmo mientras gritaba el nombre de la chica que solía sentarse con él en el césped de Spinner's End y fantasear sobre el mundo de la magia. Ha pasado mucho tiempo, Lily Potter. Capítulo 51. Ayuda. ¿Cómo es que aún tienes cara de decir ese apellido con la boca? Lily apretó estas palabras con los dientes, su cuerpo temblaba y no había forma de reprimir el odio en su interior. Al verla así, la sonrisa en el rostro de Snape se volvió cada vez más desdeñosa, cada vez más sarcástica, mientras decía lenta y razonablemente: ¿por qué no debería tener el valor de pronunciar este apellido, Lily, solo porque el hombre que me ha estado acosando desde que era estudiante ha muerto? ¿Qué familia tiene ahora una reputación pésima en el mundo mágico? Bueno, eso me haría feliz, y en cuanto a ti... Su sonrisa se hizo desenfrenada. No lo olvides, supliqué por tu vida. Sin mí, habrías muerto esa noche con esa maldita plaga y ese pequeño bastardo. Así que eres tú quien debería avergonzarse de cómo le hablaste así a tu salvador. Las agudas palabras perforaron todo el cuerpo de Lily como agujas, no pudo soportarlo más y su odio por Snape se transformó en intención asesina, que se manifestó en una maldición. Avada Kedavra. El espantoso color blanco verdoso cortó una línea recta en la oscuridad y, como una serpiente venenosa, apuntó a Snape para cosechar su vida. Sin embargo, la niebla negra alrededor de Snape surgió, es una magia que aprendió de su señor, que es un símbolo de su estado de estar solo bajo una persona, lo que le permite viajar por el cielo sin ninguna resistencia, incluso sin depender de ningún medio de vuelo. Tal destreza le permitió evitar fácilmente la fatal maldición asesina, mientras también apuntaba su varita hacia Lily. Después de todos estos años, ¿todo lo que has aprendido es a tomar represalias contra tu salvador? Su susurro fue como agua de lluvia que se filtró en los oídos de Lily, y al mismo tiempo, una afilada cuchilla invisible estalló desde la punta de su varita, cortando la densa cortina de lluvia. El amuleto escudo protegió fielmente a Lily de ese hechizo, pero el escudo brillante de color azul claro pronto se hizo añicos. El sonido del encantamiento de Snape, que fue recitado antes de que se formara la afilada hoja, quedó ahogado bajo el fuerte aguacero. Sígueme siempre. Desde el primer momento en que Fawkes los llevó al carro, Kingsley y otros no dudaron en unirse a la batalla fuera del carro. A excepción de Lily, que estaba peleando con Snape 1 a 1 en una situación muy difícil, todos los demás profesores se enfrentaban a números de 2 dígitos de aurores y mortífagos. Este sigue siendo el caso incluso cuando Dumbledore ya asumió el 80% de la presión. Incluso si la fuerza de Slughorn, McGonagall y Flitwick es segunda solo a la de las mejores personas en el mundo mágico, todavía no son lo suficientemente fuertes como para ignorar por completo el número de enemigos. Y solo después de que Kingsley, Modi y casi otros 100 miembros de la Orden del Fénix se unieron a la batalla, la presión sobre los profesores se alivió enormemente. Pero el rostro de McGonagall no mostraba ningún signo de relajación, levantó su varita y derribó a un auror que intentó acercarse sigilosamente a su lado, y gritó en un tono serio: «¿Dejaste a alguien vigilando dentro del carro, Alastor?» Modi gritó y maldijo a los cabrones mientras usaba una maldición explosiva para hacer estallar el amuleto escudo de un grupo de mortífagos frente a él. «Ahora mismo estamos todos vigilando la carreta. Si alguien pudiera entrar, sería solo después de que todos muramos. Pero si ya estaban sus hombres en la carreta. Si todos salían, ¿cómo se mantendrían a salvo los niños?» La voz de McGonagall era urgente. A su lado, Kingsley explicó a su debido tiempo: «No se preocupe, profesora McGonagall. Fue decisión de Dumbledore proporcionar refuerzos fuera del carro, así que habría organizado algo para eso.
Sus palabras hicieron que el ansioso corazón de McGonagall se calmara un poco. En medio de ellos, Dumbledore es el ancla absoluta, nadie dudará de ninguna de las decisiones que tomó. Pero justo cuando McGonagall suspiró aliviada, un hechizo golpeó de repente una figura gorda, provocando que sus pupilas se encogieran repentinamente. El color verde del hechizo hizo que fuera difícil determinar si era una maldición asesina o algo más, pero el cuerpo de Slughorn cayó indefenso del cielo hacia el suelo después de eso. Horacio. El gran salón estaba en silencio. Las tenues lámparas de araña se balanceaban bajo el techo, reflejándose en los rostros pálidos y nerviosos de todos y cada uno de los estudiantes. Filch, el único adulto allí, no podía ocultar el pánico y la inquietud en su corazón mientras vagaba de un lado a otro entre los estudiantes. Jon se acurrucó en la esquina de la habitación después de entrar al gran salón, miró fijamente la puerta del salón, y nadie sabía lo que estaba pasando por su mente. No te preocupes, con el profesor y los demás la escuela estará bien. Neville susurró para consolar a Justin, cuyo cuerpo temblaba de miedo, y esta vez incluso Lavender, que se había comportado con mucha fuerza en el pasado, frunció sus labios blancos y se sentó en el suelo sujetándose las rodillas sin decirle una palabra. Todos vieron a los magos en el cielo como si fueran nubes oscuras, y sabían mejor que nadie que este ataque sería diferente a los dos anteriores, solo la diferencia en números, incluso si se suman todos los estudiantes y luego se multiplican por 10, no son rival para estos aurores y mortífagos. Mirando a Jon, que no había emitido ningún sonido desde que llegó aquí, Ron, que también está preocupado por la batalla afuera, le dio una palmadita en el hombro y dijo: ¿Cómo es que te deprimes tanto, Jon? Anímate un poco, no te estás comportando como el Jon que conocíamos antes. Jon finalmente pareció volver a sus sentidos, no habló primero, y en su lugar dejó escapar una profunda exhalación, antes de mirar a Neville y Ron con gran seriedad. ¿Pueden hacerme un favor? Los ojos de Neville, Ron, junto con Justine y Lavender, se volvieron hacia él. Ayúdame a atraer la atención de Filch. La voz de Jon era tranquila, pero los otros cuatro lo miraron como si estuviera loco. ¿Qué estás pensando? Neville preguntó con una voz llena de incredulidad mientras levantaba la voz, solo para bajarla nuevamente. Quiero salir, pero si salgo así, Filch definitivamente intentará detenerme, así que necesito tu ayuda. La voz de Jon sonaba tan tranquila como si quisiera regresar a su dormitorio ahora mismo para buscar algo y luego regresar de nuevo, como un asunto trivial e insignificante. Sin embargo, en ese momento la voz de Ron se tornó emocionada y emocionada. ¿Notaste algo? ¿Depende de nosotros salvar la escuela ahora que los profesores no se han rendido? Jon negó con la cabeza. Lo siento, no se trata de salvar la escuela, todavía no puedo decirte lo que voy a hacer por alguna razón, pero no voy a arriesgar mi vida ni poner en peligro la escuela. ¿Puedes ayudarme? Miró a Neville, que normalmente era el más observador, y lo miró fijamente. Neville apretó los dientes y de repente giró la cabeza para mirar a Justine. ¿Estás físicamente enfermo ahora mismo, Justin? Justin lo miró con cara vacía al principio, pero pronto respondió también. Ah, sí. Estoy tan enfermo que necesito que alguien me cuide. Capítulo 52. Profesor y estudiante. Mientras Filch, así como la mayoría de los estudiantes en el gran salón, tenían su atención dirigida a Justin, quien de repente dijo que estaba físicamente enfermo, Jon empujó suavemente la puerta para abrirla y salió de la habitación. El largo pasillo estaba vacío y extrañamente silencioso, como un pasillo estrecho en una casa embrujada. El sonido de los zapatos de Jon golpeando el suelo era claro, y no intentó ocultar deliberadamente el sonido de sus pasos mientras caminaba rápidamente hacia una puerta. Empujó la puerta de la habitación con el cartel de la puerta del trastero y entró en el cubículo vacío que servía de divisor entre las otras habitaciones. También había silencio allí, y el balanceo provocado por la extrema velocidad del vagón hacía que la luz parpadeara y apenas iluminara el espacio. Después de llegar aquí, el ritmo de Jon disminuyó significativamente, sacó su varita sin decir palabra, mirando fijamente la puerta de la habitación que había sido abierta por Ron durante la primera semana de clases y fue castigado por abrir la puerta sin ninguna señal. Tomando una respiración profunda, Jon empujó la puerta para abrirla sin apenas fuerza. Un niño estaba de pie en la habitación casi vacía. El chico tenía el mismo cabello oscuro que Jon, la misma altura, la misma complexión física y la misma cara.
Además de la diferente ropa que vestía, el chico, que parecía exactamente igual a Jon, también escuchó el movimiento en la puerta y se giró para mirar a Jon. En el piso al lado del otro Jon, había una entrada tipo sótano que se abrió. Jon miró a Jon, que estaba congelado por la sorpresa, y la habitación quedó en silencio. Después de un rato, Jon, que estaba de pie frente a la puerta, agarrando su varita en la mano, preguntó con una voz que no podía evitar temblar de tristeza. ¿Por qué? Maestro. El Jon que estaba frente a él no emitió ningún sonido, simplemente le sonrió. Se oyó un crujido procedente de la entrada del sótano a sus pies, y de repente Beech salió de allí. Saltó al hombro de Jon con una piedra roja brillante en sus dos pequeñas patas, y luego pidió elogios mientras le entregaba la piedra a Jon. Quería dejarte una buena impresión al final, Jon. La vieja y familiar voz le habló a Jon. Si no hubieras revelado mi identidad, habría usado tu rostro para quitarte esta piedra mágica, entonces Horace Slughorn habría muerto en la batalla que está ocurriendo afuera, y el infiltrado que ocultó su identidad también habría desaparecido de este carro. El cuerpo y el rostro de Jon fueron remodelados como si fuera plastilina amasada, pasó de delgado a alto y gordo, de joven a viejo. La túnica gris que llevaba sobre su cuerpo, así como las botas de cuero gastadas bajo sus pies, obviamente estaban encantadas de antemano y se volvieron sueltas y apropiadas junto con sus cambios. Slughorn, que había tomado la iniciativa de deshacer los efectos de la poción multijugos, todavía tenía una sonrisa en su rostro, sosteniendo esa piedra mágica en una mano y su varita en la otra, como si estuviera complacido con el éxito de su estratagema. Este asunto no tiene nada que ver contigo de principio a fin, Jon. Aunque alguien descubriera que me hago pasar por ti, no sospecharías nada. Todos saben que es solo una máscara para disfrazarse. Aunque tengas talento, un niño de primer año no podría haber hecho esto. Al mirar la cara sonriente, la mano de Jon que sostenía la varita se volvió vagamente blanca en los nudillos debido a demasiada fuerza. Una vez más hizo la pregunta, solo que esta vez el tono triste en su voz se había vuelto más tranquilo. ¿Puedes decirme por qué? ¿Por qué traicionaste a Hogwarts? Profesor. Slughorn, como si no tuviera prisa por abandonar el vagón inmediatamente después de completar su tarea, miró a Jon y dijo con interés. ¿Qué tal si hacemos un intercambio? Dime exactamente cómo me encontraste y te diré lo que quieres saber. Jon sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. No hay forma alguna de que pueda ser rival para Slughorn, y mientras la morsa gorda quiera irse, nadie que esté en este vagón podrá detenerlo. Necesita ganar tiempo, cuanto más tiempo, mejor, siempre que pueda ganar tiempo hasta que Dumbledore y el resto regresen, entonces Slughorn no podrá irse. En cuanto a su propia seguridad, Jon tiene muy claro que Slughorn, incluso estando de encubierto, lo más probable es que no le haga daño. De lo contrario, simplemente no se habría molestado en enseñarle tanto sobre el casting de anillos al principio, y no habría esperado hasta ahora sin hacer nada. Nunca te consideré en primer lugar, maestro. Jon habló lentamente, con sus ojos fijos en los de Slughorn, e incluso ahora no podía creer que todas sus sospechas resultaran ser ciertas, que la persona que provocó 3 ataques y finalmente robó la piedra filosofal sería el anciano frente a él. La noche de Navidad, te vi caminando por el pasillo. En ese momento, pensé que el intruso que acechaba en la carreta podría ser un duende o un elfo doméstico. No fue hasta que pasaron las vacaciones de Navidad que, por casualidad, me enteré por Filch de la noche del primer ataque en la segunda semana de clases. Lo encerraron en su oficina quién sabe quién y esperó hasta tarde para que lo trajeras de vuelta al gran salón desde dentro. Sospechaba que quien cerró la puerta con magia eras tú, pero simplemente asumió que lo hiciste por su identidad de esquiva y deliberadamente intentó avergonzarlo asustándolo. Pero recuerdo con mucha claridad que saliste del gran salón esa noche durante un buen rato, independientemente de si fuiste tú quien encerró a Filch. ¿A dónde fuiste y qué hiciste mientras saliste del gran salón? Permaneció en mi mente sin desaparecer. La expresión en el rostro de Slughorn permaneció inalterada mientras se reía entre dientes. ¿Y solo por eso sospechas de mí? No sospeché de ti por este asunto, maestro. Jon lo miró con calma. Eres mi maestro y confío mucho en ti. Aunque actuaras de forma sospechosa esa noche, eso no me hará perder la fe. Pero cuando fui a tu oficina para decirte que había avanzado mucho con el encantamiento levitatorio, vi la poción que habías preparado.
Le pusiste una piel de serpiente seca y desmenuzada, y luego me dijiste que los ingredientes utilizados en la poción tenían piel de runespore como auxiliar, pero yo sabía que esa piel de serpiente, no era serpiente de runespore en absoluto, sino la piel de la serpiente Wormsland. Al decir esto, Jon no pudo evitar levantar la voz. He leído muchos libros en la biblioteca, sobre todo después de que la profesora McGonagall me diera permiso para tomar prestados libros prohibidos. En un libro llamado Pociones Poderosas, en la sección de libros restringidos, vi la introducción al uso de la piel de Wormsland. Hasta ahora solo se le ha descubierto un uso farmacéutico: la elaboración de una poción multijugos. Un tipo de poción que se usa para la transfiguración humana. Te pillé mintiéndome, maestro. Si me hubieras dicho que estabas preparando una poción multijugos, no me habría molestado en dudar de tu propósito, pero me dijiste que era un caldero de elixir nutritivo para tu cuerpo. Capítulo 53. Si no lo intentas. Después de darme cuenta de tu problema, se aclararon otras cosas que hiciste en el pasado. Los ojos de Jon nunca dejaron de mirar a Slughorn, pero por el rabillo del ojo mantuvo su atención en la lluvia fuera de la ventana. Antes del segundo ataque, supuse, por la información del periódico, que el hombre escondido en la carreta intentaba conseguir la piedra filosofal. La relación entre Nicolas Flamel y Dumbledore siempre ha sido muy buena. Hogwarts no tiene ninguna fuente de ingresos, pero nunca ha pasado por apuros económicos hasta ahora. Existe una alta probabilidad de adquirir el don de Nicolas Flamel. La piedra filosofal no solo puede producir elixir de la vida, sino que también puede convertir la piedra en oro. El segundo ataque posterior también confirmó mis sospechas. Tanto el ataque anterior como el posterior a esta carreta eran, de hecho, una tapadera para el hombre. El Ministerio de Magia sabe muy bien que, con Dumbledore en la mira, nadie puede destruir este Hogwarts a menos que venga el mismísimo Señor Tenebroso. Solo les están dando la comodidad para que encuentren lo que quieren. ¿Qué más podría haber en esta escuela, aparte de Dumbledore, que mereciera la atención de ese hombre que ha ejercido una gran influencia sobre todo el mundo mágico? Solo puede ser la única piedra filosofal del mundo. Pero las dos primeras veces, cuando el carromato estaba completamente desprotegido en todas las habitaciones, excepto en el gran salón, ese hombre seguía sin encontrar lo que buscaba. Entonces empezaste a acercarte al escarbato de Hagrid, maestro. Tras darte cuenta de que no podías encontrar la piedra filosofal tú solo, pediste la ayuda de Niffler. También lo pillé varias veces frente a la puerta del almacén, y a partir de entonces deduje que Mage probablemente había encontrado la ubicación de la piedra filosofal, que podría estar dentro de uno de los almacenes. Aplausos. Slughorn se guardó la piedra filosofal en el bolsillo y le dio a Jon un fuerte aplauso con una expresión llena de elogios. Brillante hasta la médula, Jon. Nunca pensé que un estudiante de primer año de solo 11 años, con menos de un año de exposición a la magia, hubiera aprendido tanto. La piedra filosofal, los usos de la piel de serpiente de Wormsland, el efecto de la poción multijugos, incluso si encuentras a un mago adulto, puede que no lo comprenda del todo. Ya te tenía en alta estima, pero no esperaba subestimarte en realidad. Tener un estudiante como tú es realmente un sueño hecho realidad para innumerables maestros. Jon lo miró con una mirada complicada. En ese caso, profesor, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿No es bueno quedarse en Hogwarts? Me dijiste cuando me enseñaste la magia de la oplumancia que creías que quedarte aquí como profesor no estaba nada mal. Slughorn todavía tenía esa buena y vieja sonrisa mientras giraba suavemente la varita en su mano. Cuando dije eso, no te mentía. La primera vez que Dumbledore me engañó para subirme a este carro, pensé que estaría bien quedarme aquí y enseñar, pero es imposible que la gente siga igual. Su amable voz se volvió fría y la sonrisa en su rostro se tensó gradualmente. ¿Crees que este Hogwarts realmente tiene futuro? Jon no respondió a esta pregunta y no necesitaba responder, y el propio Slughorn dio la respuesta. No hay ni un atisbo de futuro. Sí, aquí se respira un ambiente cálido y armonioso, pero ¿cuánto tiempo puede durar semejante ilusión de paz y armonía bajo la situación general? ¿Sabes qué ha estado haciendo ese estudiante mío? Está uniendo las fuerzas de sangre pura de otras sociedades mágicas de toda Europa, con la intención de integrar por completo el poder de la comunidad mágica europea. Su autoridad es cada vez mayor, y este Hogwarts dirigido por Dumbledore, después de 7 años de fugitivo, ni siquiera se atrevió a salir de Inglaterra. La voz de Jon también se volvió increíblemente tibia.
Entonces, ¿solo porque no ves ninguna esperanza te unirás al bando equivocado? No existe el bien ni el mal, dijo Slughorn, acariciando lenta y cuidadosamente la cabeza peluda de Beech. Es solo que las fuerzas de la resistencia lideradas por Dumbledore siguen presentes, por eso crees que la filosofía del hombre está equivocada, pero si lo piensas de otra manera, en realidad puede aportar más beneficios a los magos. En el mundo adulto, mientras la gran mayoría de esta sociedad se beneficie, todo estará bien. ¿El Señor Oscuro puede traer mayores beneficios a la gran mayoría de los magos? Jon no pudo evitar reír con tristeza. No entiendo, maestro, ¿a quién exactamente beneficia la opresión y la desigualdad? La redistribución de beneficios en la sociedad siempre conlleva un período de sufrimiento, y los magos mugles inevitablemente sufrirán un poco ahora, pero la filosofía de mi estudiante ha cambiado mucho. Antes pensaba que solo los mugles muertos eran buenos mugles, y ahora puede tolerar que los magos mugles se conviertan en esclavos. ¿No es un buen progreso? Cuando consiga lo que quiere, intentará atraer a más gente para consolidar su autoridad. Para entonces, los recursos de todo el mundo mágico estarán más integrados y la posición de los magos mugles mejorará aún más, y el mundo mágico sin duda será mucho mejor que su anterior existencia dispersa. Ante la perspectiva de Slughorn sobre el futuro del gobierno de Voldemort, Jon simplemente dijo en un tono helado: aunque soy joven, solo he oído hablar de serpientes que comen hasta que sus estómagos revientan, pero nunca supe de una serpiente que escupiera la comida que había metido en su estómago de nuevo, incluso si se vuelve demasiado para su tamaño corporal. Ajá, excelente analogía, Jon lo elogió Slughorn. Pero ¿y si ese estudiante mío no es una serpiente? El talento y el corazón que está demostrando ahora mismo sin duda pueden describirse como un gran líder. Elogiar de esa manera solo hará que los demás se sientan ridiculizados y ridículos. Slughorn negó con la cabeza, poniendo fin a la discusión entre profesor y alumno, y miró tranquilamente a Jon que estaba bloqueando la puerta. He hablado contigo lo suficiente, si quiero irme, ¿estás seguro de que puedes detenerme y aguantar hasta que Dumbledore regrese? Jon, que al principio estaba un poco ansioso por la espera, ahora se calmó. Ya se había dado cuenta de que Slughorn debía haber hecho suficientes preparativos para una tarea tan importante. De hecho, aunque no fue directamente a ver a Dumbledore, ya había dejado caer una carta en la oficina del director. Después de todo, uno es una amistad de casi 100 años, mientras que el otro acaba de ser admitido como estudiante en Hogwarts por menos de un año, por lo que Jon creía que en el corazón de Dumbledore su peso ciertamente no es tanto como el de Slughorn. Después de ver la carta, es probable que preste mucha atención a Slughorn. Es por esto que Jon ahora se atrevió a detener a la morsa gorda aquí solo, originalmente eligió la opción más segura, esperar en el gran salón, sin correr el riesgo de hacer este viaje. Pero al final no pudo contenerse y quiso ver si el traidor era exactamente quien sospechaba, el maestro que había estado dedicando su tiempo y esfuerzo a él. Pero incluso en este punto, cuando la tormenta de lluvia afuera del vagón ha comenzado a disminuir, y hay señales de que va a detenerse, Jon no vio ningún rastro de preparativos de respaldo hechos por Dumbledore aquí. No estaba seguro de lo que Dumbledore tenía en mente. Tal vez tenía absoluta confianza en Slughorn, incluso después de ver la carta, no tenía ni una pizca de duda sobre este viejo amigo. Tal vez sentía que el lugar donde guardaba la piedra filosofal sería infalible y nadie podría encontrarla. O tal vez había algo en el medio que él no sabía, como que el director de Hogwarts no vio la carta que dejó. Pero en ese momento quedó claro que Jon no podía contar con el pilar más grande del carro. Si simplemente no hacía nada para detener la partida de Slughorn ahora, Jon creía que este maestro suyo no le haría ningún daño. Pero ya ha llegado aquí, y al final, si realmente no hace nada, ¿cómo podrá reconciliarse? Jon respiró profundamente, su expresión era firme y grave mientras agarraba la varita castaña en su mano y la sostenía frente a su cuerpo. ¿Cómo podemos saber el resultado si no lo intentamos? Profesor Slughorn. Capítulo 54. Wingardium Leviosa. Intentar ser valiente es ciertamente una elección de la que uno nunca se arrepentirá. Slughorn elogió mientras levantaba su varita también, y parecía complacido con la elección de Jon, sin el más mínimo indicio de fingido deleite. Si Hogwarts sigue siendo el mismo Hogwarts, sigo siendo el mismo jefe de Slytherin, entonces, sin importar lo que pasara, te habría enseñado, especialmente cuando entraste en la casa Slytherin.
¿Una casa de sangre pura como esa aceptaría a un estudiante con una sangre sucia como yo? Se burló Jon en voz baja. Slughorn lo dijo con innegable seriedad. Un verdadero Slytherin nunca es juzgado por su linaje como estándar absoluto, siempre que el corazón sea noble, visionario y esté dispuesto a tomar acciones absolutamente audaces por sus objetivos y ambiciones, ese es un Slytherin perfecto. Y entonces, ahora, en ese castillo de Hogwarts con la serpiente como escudo del colegio, ¿hay alguien que pueda considerarse un Slytherin tan perfecto como este? Lo siento, la verdad es que, tras dejar mi puesto como jefe de Slytherin, no volví a ese castillo, pero después de irme de aquí, quizá lo visite, dijo Slughorn con tono relajado. Se había quedado completamente sin paciencia para seguir charlando con Jon, y la punta de la varita en su mano apuntaba precisamente al cuerpo de Jon. Eso es todo por hoy, Jon. No te preocupes, estoy deseando ver en qué te convertirás la próxima vez que nos veamos, así que, sea cual sea tu decisión, me detengas o no, no te haré daño. Tan pronto como sus palabras cayeron, la punta de su varita brilló de un rojo brillante. Dejar estupefacto. La voz de Jon también sonó casi al mismo segundo. Wingardium Leviosa. La varita que sostenía en su mano izquierda no se balanceó, pero en el momento en que el hechizo mostró su efecto, esquivó el impresionante hechizo que volaba hacia él con una velocidad mucho más allá de la de un humano normal, y cargó directamente hacia la morsa gorda. Jon sabe muy bien sobre la brecha entre él y un profesor de magia veterano, ya sea la cantidad de hechizos aprendidos o la fuerza del hechizo, incluso si aprende otra década, es posible que no pueda alcanzar el nivel actual de acumulación que tiene Slughorn. Si quiere tener una oportunidad de ganar, solo puede encontrar otra manera, aunque Slughorn le enseñó a lanzar el anillo, pero debido a la naturaleza especial de este tipo de magia, aparte del grupo que lo aprendió, otros difícilmente pueden encontrar una manera de apuntar a tal método de lanzamiento de hechizos. Un simple contrahechizo general ordinario es suficiente para neutralizar el encantamiento de levitación, pero un encantamiento de levitación que surte efecto dentro del cuerpo de Jon, ¿cómo puede un contrahechizo común afectar al cuerpo del mago? Como no hay manera de hacer ningún contador a nivel mágico, es la forma más simple y pura de intentarlo. El hechizo de levitación utilizado en el cuerpo solo puede reducir el peso de Jon pero no fortalecer sus capacidades físicas, por lo que si se trata de combate físico, de hecho, solo tiene la fuerza de un niño normal de 11 años, pero Slughorn también es un hombre de 100 años, y todavía extremadamente adicto a los dulces y falta de ejercicio, por lo que una pequeña caminata lo cansaría por sudar demasiado. Si quieres hacer una comparación entre la fuerza física de ambos, están igualmente equilibrados, pero ambos todavía tienen solo la mitad de la fuerza de un hombre. Aún así, en comparación con una pelea de varita contra varita, Jon tiene muchas más posibilidades de tener éxito en este método. Al principio, las acciones de Jon fueron extremadamente rápidas, y Slughorn no reaccionó a su extraordinaria velocidad, y cuando se dio cuenta de que el hechizo aturdidor había fallado y levantó su varita de nuevo, Jon ya había llegado frente a él. Jon, cuya respiración obviamente se había vuelto mucho más rápida, saltó y levantó su puño en el aire. «Despierta, maestro. Si el señor oscuro de verdad te respeta y quiere darte la bienvenida, ¿por qué te acorraló así durante el segundo ataque? Si hubieras reaccionado medio segundo más lento, de verdad habrías dejado que sus hombres te volaran por los aires». ¡Bam! Su puño no golpeó el rostro de Slughorn, una ligera onda se extendió hacia arriba y un escudo de luz transparente protegió el cuerpo de la morsa gorda. Slughorn miró a Jon, que se había acercado, y sonrió sin cambiar su rostro. «Soy más sobrio que nadie en el mundo, Jon, y es gracias a su carácter que puede hacer lo que quiere. Este es, de igual manera, tu mayor inconveniente. Si logras evitar darle tanta importancia a tus sentimientos en el futuro, estoy seguro de que tus logros futuros no serán bajos». Lo dijo en voz baja, su mano no movió la varita y su boca no recitó el encantamiento, pero las cajas de madera esparcidas por el almacén cambiaron dramáticamente en silencio. Estas cosas muertas cobraron vida por arte de magia, se volvieron flexibles y delgadas, y finalmente se transformaron en innumerables víboras de color verde brillante que saltaron hacia la dirección de Jon. Jon no retrocedió ni eligió esquivarlo, también se puede decir que no podía evadirlo ahora, todo el piso del almacén ya estaba ocupado por las víboras, excepto el espacio donde él y Slughorn estaban de pie. Levantó la varita que tenía en la mano y recitó el único hechizo ofensivo que conocía hacia el escudo de luz transparente. Petrifico Totalus.
El hechizo rojo brillante salió disparado desde la punta de su varita, tan cerca que el hechizo en sí no tuvo posibilidad de salir disparado y mantuvo el mayor impacto posible. El amuleto escudo que protegía el cuerpo de Slughorn estaba teñido de rojo por la maldición que lo ataba por completo. Pero aún así, la brecha entre la calidad del hechizo mágico entre los dos todavía no permitió que el hechizo de Jon atravesara la capa de protección, y ni siquiera logró romperse un poco, simplemente dejando algunas finas grietas como una telaraña en la superficie del amuleto del escudo. Incluso esto fue suficiente para traer una expresión de sorpresa al rostro de Slughorn. Una maldición de cuerpo completo muy satisfactoria. A los estudiantes de primer año no se les debería enseñar esto en sus clases. Ya has superado a la gran mayoría de tus compañeros al ser capaz de alcanzar este nivel simplemente estudiando por tu cuenta. Mientras hablaba, las víboras que cubrían el suelo ya habían llegado a los pies de Jon. El rostro de Jon no mostró mucha decepción cuando no logró asestar un golpe, y sus ojos miraron fijamente a los ojos de Slughorn a través del espacio agrietado del talismán escudo que apareció mientras decía con calma. Originalmente, tenía la intención de darte una sorpresa el día que te vi preparando la poción multijugos, maestro. Pero ya estás a tiempo de decírtelo. No movió su varita, ni siquiera se molestó en volver a levantar la varita que tenía en la mano y simplemente pronunció suavemente a través de sus labios el encantamiento que utilizan la mayoría de los magos cuando aprenden magia por primera vez. Wingardium Leviosa. Al momento siguiente, el encantamiento de levitación, que nunca había sido mostrado al mundo además de a Neville, mostró su efecto. Justo cuando la víbora más rápida tocó sus zapatos, la gravedad de la tierra perdió repentinamente su atracción sobre Jon, y una extraña fuerza lo hizo flotar en el aire. Capítulo 55. Desarme fallido. El sueño máximo de la humanidad siempre ha sido conquistar el cielo. La única diferencia entre el mundo ordinario y el mundo mágico es que los magos inventaron escobas voladoras y alfombras voladoras antes, y después de darse cuenta de que los seres humanos apenas pueden volar con su propio poder, optan por utilizar fuerzas externas. Pero todavía hay muchos aspirantes a magos desde la antigüedad hasta el presente que quieren confiar únicamente en su propia habilidad para deshacerse de las restricciones de la Tierra. Pero según los registros, solo una persona puede hacer esto, concretamente Voldemort. Su cuerpo puede disolver una niebla negra de magia, lo que le permite elevarse hacia el cielo sin ningún apoyo, y también le enseñó esta magia a Snape. En cuanto a Dumbledore y Grindelwald, que también están en el nivel más alto del mundo mágico, también pueden volar con su propia magia poderosa, pero definitivamente no es un tipo de magia estructurada, de lo contrario, probablemente se la habrían enseñado a sus propios hombres. Solo desde este aspecto se puede ver que, al menos en el estudio de la magia, Voldemort es verdaderamente talentoso. Sin embargo, en todos estos largos siglos de registros bien guardados en el mundo mágico, solo Voldemort fue quien lo hizo primero. Slughorn no había aprendido la forma de lanzar hechizos a través del anillo, pero había leído todos los materiales mágicos que le había dejado su viejo amigo. El lanzamiento del anillo solo cambió el objetivo del hechizo mágico y definitivamente no proporcionó ningún efecto mejorado en el hechizo en sí. Dicho esto, siempre creyó que Jon realmente podría ser capaz de volar en el futuro confiando únicamente en el hechizo de levitación, pero pensó que este proceso tomaría muy largo, tal vez 20, 30 o incluso 50 años, definitivamente no es ahora. Pero la escena que se desarrollaba frente a él no era para nada falsa, Jon simplemente voló frente a él, usando el mismo anillo que le dio, recitando un hechizo de levitación perfectamente normal. El techo del almacén debe ser mucho más alto que el del dormitorio, cerca de 6 metros de altura. Jon flotando en el aire puede controlar completamente su altitud y dirección libremente. En realidad, simplemente reemplazó el núcleo del hechizo de levitación con otro equivalente, convirtiendo la simple intención del núcleo de flotar en un control de fuerza gravitacional para volar hacia arriba. Nada más ha cambiado, por lo que el método de control normal del hechizo de levitación tampoco ha cambiado. Pero Jon es muy consciente del mayor defecto que tiene actualmente esta magia. El hecho de que no puede durar demasiado. Incluso si ha pasado los últimos meses practicando el encantamiento de levitación con suficiente habilidad, ahora el efecto se puede mantener de manera constante durante no más de un minuto.
Slughorn se ha recuperado del susto, levantó la varita que tenía en la mano, y las víboras que cubrían el suelo comenzaron a arrastrarse hacia la pared. Después de tocar la pared se convirtieron en una enredadera en constante crecimiento y comenzaron a extenderse en dirección a Jon usando la pared como raíz. Ya me has sorprendido bastante hoy, Jon. Aunque sus varitas están ahora enfrentadas, la morsa gorda no se ha andado con rodeos alabando a Jon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Menos de medio año desde que empezaste a aprender esta forma de lanzar hechizos, y ya has alcanzado la maestría más absoluta en un hechizo mágico. Pero incluso si lo haces sorprendentemente bien y realmente puedes volar con este hechizo, ¿hará alguna diferencia en el resultado? La mirada de Jon todavía permanecía fija en la grieta en el encantamiento del escudo de Slughorn, la palma de su mano que sostenía firmemente su varita estaba sudando, y ya había vides que se extendían rápidamente irrumpiendo en el espacio a 20 centímetros a su alrededor. La varita que Slughorn manejaba durante el hechizo de transfiguración todavía se mantenía en la misma postura sin cambiar, y aunque Jon le trajo muchas sorpresas hoy, nunca sintió que este estudiante suyo realmente pudiera detenerse. Porque la exposición de Jon a la magia es realmente demasiado corta, tan corta que si un estudiante normal puede usar el hechizo de levitación de forma natural en este momento, se le puede llamar muy talentoso. Lo que logró hacer hoy ya ha superado prácticamente a todos sus compañeros, pero después de todo, solo tiene 11 años. Las enredaderas que sellaban completamente el espacio circundante que fue formado por un hechizo de transfiguración en realidad podrían resolverse con una simple destransfiguración común, y el aparentemente invulnerable hechizo de escudo en Slughorn podría posiblemente ser destrozado por cualquier hechizo siempre y cuando su poder mágico se vuelva más poderoso. Jon ciertamente podrá hacer todas estas cosas en el futuro, pero obviamente no puede ahora. El único hechizo de autoconservación que podía usar en batalla era el hechizo de levitación que usaba en su cuerpo, y el único hechizo ofensivo que usaba era un hechizo aturdidor. Ambos fueron resueltos por Slughorn, por lo que parecía estar completamente desprovisto de cualquier otro medio. Pero justo cuando las enredaderas controladas por Slughorn tocaron su abrigo y estaban a punto de atarlo, la boca de Jon resonó con el sonido del encantamiento que había sido usado por tercera vez en esta batalla. Wingardium Leviosa. Esta vez, a diferencia de las dos veces anteriores, finalmente balanceó su varita, y la punta de la varita apuntó en dirección a Slughorn, quien está protegido dentro del encantamiento escudo o para ser más precisos, en realidad estaba apuntada a la varita que sostenía en su mano. Sin que saliera ningún rayo de hechizo, el poder mágico pasó invisiblemente a través de la grieta rota del dije del escudo e instantáneamente influyó en la varita sostenida ligeramente en la mano de Slughorn. Debido a la total falta de anticipación, Slughorn simplemente no tuvo oportunidad de reaccionar, una fuerza no muy leve sacó la varita de su mano, que luego flotó y voló en el aire. Este hechizo de levitación utilizado por Jon tiene exactamente el mismo efecto que el hechizo de desarme, pero faltaba alguna advertencia previa. Además, la falta de necesidad de romper el hechizo de escudo no proporcionaba tiempo para reaccionar. Cuando la varita se le escapó de la mano, todo el cuerpo de Slughorn se congeló. Jon no abandonó esta oportunidad perfecta que tanto había trabajado para crear, luchó para liberarse de las enredaderas que se habían envuelto alrededor de sus tobillos, estiró su otra mano que no sostenía la varita y agarró la varita de la morsa gorda que estaba flotando en el aire. Sin embargo, cuando las yemas de sus dedos tocaron la varita, esta de repente pareció tener conciencia de sí misma y se alejó de la mano extendida de Jon. El encantamiento de levitación colocado sobre ella también perdió su contención, y la varita cayó hábilmente en la mano de Slughorn. Los ojos de Jon se abrieron ante esta increíble escena, nunca había oído hablar de una varita de mago que una vez desarmada pudiera volver a funcionar por sí sola. Slughorn, que había recuperado su varita, finalmente volvió en sí, con una mirada conmocionada en su rostro, y luego, sin dudarlo, agitó su varita para acelerar el crecimiento de las vides. Esta vez, Jon, que realmente había agotado todos sus medios, quedó atrapado firmemente en una bola de masa y perdió por completo la posibilidad de cualquier resistencia. Capítulo 56. Profesor Dumbledore. Este resultado era inevitable, Jon, pero hoy ciertamente me has abierto los ojos. Slughorn miró fijamente a Jon, que estaba envuelto en una bola de masa, y agitó la varita que tenía en la mano y la apuntó a la ventana del carromato que estaba detrás de él. Se oyó un ruido de cristales rotos, que pasó desapercibido en medio de la feroz tormenta, y el aire frío y húmedo entró en el almacén desde el exterior del carro.
Esperaré al lado de ese estudiante mío hasta el día en que este vagón realmente llegue al final del camino, y por haber enseñado aquí durante 2 años, intentaré persuadirlo de que deje una salida para ti y los demás estudiantes. Después de terminar la última frase, el cuerpo gordo de Slughorn salió corriendo por la ventana del vagón y desapareció por completo en la noche oscura y lluviosa. La sala de almacenamiento quedó en silencio, las enredaderas transformadas por el hechizo de transfiguración no desaparecieron porque el lanzador se fue, y el cuerpo de Jon, que todavía estaba atado al suelo, no podía moverse. Beech no se fue con Slughorn, estaba parado sobre la cabeza de Jon, mirando a su alrededor de izquierda a derecha. De hecho, en realidad no sabía lo que había sucedido, solo debido a la recompensa que le dio la morsa gorda, ayudó un poco a cambio. El rostro de Jon no mostraba mucha frustración en este momento, estaba mirando la ventana por donde escapó Slughorn, con una expresión pensativa, no se sabe qué estaba pensando. Pasaron 2 o 3 minutos de silenciosa contemplación antes de que Jon intentara llamar a la habitación vacía. «Profesor Dumbledore». Su voz pareció abrupta en una habitación donde estaba solo, y Beech, que estaba de pie sobre su cabeza, miró alerta de un lado a otro como si tratara de descubrir con quién estaba tratando de hablar Jon. Y apenas 2 o 3 segundos después de que la voz de Jon bajara, un anciano con gafas en forma de media luna, pelo largo y gris y barba apareció en la esquina. Entonces Dumbledore sonrió y se quedó de pie junto a la pared, mirando fijamente a Jon. Jon juró que en realidad solo quería probarlo, el medio por el cual Slughorn recuperó su varita, al final, era demasiado sospechoso, tan sospechoso que no podía hacer nada más que agotar su mente infinitamente antes de poder adivinar una posibilidad absolutamente atrevida. Esa posibilidad que apareció en su mente le hizo sentir ridículo, y abrió la boca para llamar a Dumbledore cuando sintió que inconscientemente buscaba una excusa para su fracaso. Pero cuando Dumbledore realmente apareció ante sus ojos, Jon se congeló. Sus ojos miraban fijamente a Dumbledore sin pestañear, y los ojos azules de Dumbledore también lo miraban con dulzura. Ese fue un hermoso hechizo de levitación al final, Jon, y nunca había visto a un estudiante usar un hechizo tan básico de forma tan excepcional. Si no fuera por mí, Horace habría caído en desgracia esta noche. La vieja y tranquila voz simplemente expresó el elogio para Jon tan descaradamente, como si se supusiera que él era un espectador razonable y la pelea de ese momento fuera solo un entrenamiento habitual entre un estudiante y un maestro. La respiración de Jon se aceleró. Dumbledore estaba allí, si no podía pensar en quién estaba liderando esta obra de traición, entonces había vivido más de 20 años de su última vida en vano. Profesor, sus palabras no habían llegado ni a la mitad cuando Dumbledore sacó su varita y la lanzó suavemente hacia las enredaderas que enredaban a Jon mientras lo interrumpía. Sé que tienes mucho que preguntarme, pero quizá este no sea el lugar adecuado para una conversación larga. Kingsley y los hombres ya deberían haber subido a la herida Lily a la carreta, y Filius y Minerva siguen buscando el cuerpo de Horace bajo la lluvia torrencial. Si no te importa, puedes acompañarme a mi oficina donde podemos charlar tranquilamente. Mientras hablaba, levantó a Jon, que había sido desatado del suelo y caminó hacia adelante, llevándolo fuera del almacén. En ese momento Beech todavía yacía aburrido sobre la cabeza de Jon, ahora no tenía ningún tesoro que quisiera robar y no quería ir con Hagrid. El cabello de Jon se convirtió en un nido temporal para él. A Jon, por supuesto, no le preocupa el comportamiento de Beech, su mente parece muy clara, después de ver a Dumbledore, todo tiene sentido ahora, pero también parece un lío confuso, siente que todo lo que ha percibido hasta ahora podría estar mal, como una conspiración bien pensada. Él simplemente siguió a Dumbledore hasta su oficina juntos. Este lugar sigue siendo el mismo que cuando llegó por primera vez, una percha dorada erigida al lado del escritorio, un amplio pero desgastado gabinete de madera para guardar varitas en la parte sur, media pared llena de retratos de directores anteriores, así como el verdadero escudo de Hogwarts sobre los retratos. Después de tomar asiento en su silla de oficina, Dumbledore tomó un trozo de pergamino de su escritorio, las palabras en él obviamente eran reproducidas de texto impreso en un libro, y no había forma de identificar a la persona por la escritura. Cuando recibí esta carta, me preguntaba quién podría tener una observación tan aguda y un profundo conocimiento del mundo mágico. Al principio pensé que serían Minerva o Filius, pero si realmente eran ellos, no habría necesidad de que apareciera esta carta. Simplemente vendrían a verme y lo aclararían en persona. Jon notó atentamente que Dumbledore no mencionó el nombre de Lily.
No podría haber adivinado que la persona que me entregó esta carta era en realidad un estudiante nuevo que llevaba menos de un año en Hogwarts o un estudiante que Horace acababa de conseguir. Dumbledore miró a Ron y luego giró la cabeza para mirar la carta que tenía en la mano, chasqueando la lengua con sorpresa. Ron respiró profundamente, ya se había calmado y se tranquilizó lo suficiente como para hacer las preguntas adecuadas. Entonces, profesor, ¿sabía desde el principio sobre el maestro y su intención de robar la piedra filosofal? O mejor dicho, desde el principio colaboró con él para planear que robara la piedra filosofal y se la enviara al Señor Oscuro. Dumbledore cruzó los dedos frente a su cuerpo y respondió con calma la pregunta de Ron. El dueño de la piedra filosofal, Nicolas Flamel, es un querido amigo con quien paso mucho tiempo. En una ocasión, trabajamos juntos para descubrir los 12 usos de la sangre de dragón, y gracias a ello, forjamos una profunda amistad. Al principio de este viaje de exilio, él nos brindó apoyo financiero utilizando la piedra filosofal para convertir oro, lo que permitió el funcionamiento diario de esta escuela. Pero hace 3 años, tras presenciar el oscuro reinado del Señor Oscuro en Britania y alcanzar un pacto secreto con el gobierno mágico francés, ya no quiso permanecer en este sucio mundo mágico. Así que me regaló su posesión más preciada, la piedra filosofal, y luego aceptó su muerte abiertamente con su esposa. Antes de morir, viajó al Ministerio de Magia británico con el pretexto de que le habían robado la piedra filosofal y se reunió con el más poderoso Señor Oscuro, donde ridiculizó sus políticas y ambiciones, se rió de su orgullo santurrón de sangre pura y desahogó su insatisfacción con la forma en que había transformado el mundo. El Señor Oscuro había cambiado mucho en comparación con antes. No le molestó en absoluto la burla de Nick, sino que aceptó sus críticas con calma y finalmente envió a alguien para escoltarlo de regreso a casa sano y salvo. Fue justo después de ese día que comenzó a enviar a sus hombres a buscar el paradero de la piedra filosofal. Debía saber muy bien que solo había un lugar donde la piedra filosofal podía acabar, y ese lugar era en mis manos. Dado eso, encontré una razón y una forma adecuadas de entregarle la piedra que quería tener en sus manos. Ron miró a Dumbledore a los ojos, era obvio que el tono de Dumbledore era inusualmente tranquilo cuando dijo esto, pero hizo que su corazón latiera inexplicablemente más rápido. Entonces el maestro él, es la persona más adecuada. Ha sido el jefe de Slytherin durante casi 50 años, y casi todos los magos de sangre pura que ahora ocupan puestos importantes en el Ministerio de Magia son sus alumnos. Quienes creen conocerlo también conocen su carácter tímido y temeroso, y la familia Slughorn es también una de las familias de sangre pura más prominentes del mundo mágico, y todo esto en conjunto no dejará que nadie dude de su estatus ni de su linaje. Incluso si hubiera enseñado en este vagón durante un año, solo haría pensar a la gente que, en realidad, yo lo engañé para que hiciera esto. Recuperar la piedra filosofal le permitirá ganarse la bienvenida de todos los mortífagos y las familias de sangre pura, y entonces entrará en el círculo íntimo del Señor Oscuro y nos proporcionará información e inteligencia vital sin que nadie lo sepa durante el período más crítico. Capítulo 57. Salón de banquetes y oficina del director. Dentro del magnífico salón, magos vestidos con elegantes y hermosas túnicas formales disfrutaban del inesperado banquete. La invitación a este banquete se envió esta tarde. En este momento los miembros de alto rango del Ministerio de Magia británico en realidad tenían otros arreglos para la velada, pero sin importar quién fuera invitado, siempre que los magos recibieran la invitación, todos pospusieron todas las actividades preparadas de antemano y respondieron a la invitación para asistir al banquete. Simplemente porque este banquete era organizado por ese gran señor, poder recibir su invitación solo haría que la gente se sintiera aterrorizada y honrada, y nadie tendría el más mínimo pensamiento de negarse. El banquete comenzó a las 7 en punto y ya habían pasado 2 horas, pero el gran señor todavía estaba sentado en el asiento principal al frente del salón de banquetes, con una leve sonrisa visible en su hermoso y encantador rostro, mientras escuchaba al adulador ministro de magia a su lado, Cornelius Fudge, informándole sobre los asuntos del ministerio. Desde el principio hasta el final, no anunció el motivo de este banquete ni tenía intención de finalizarlo. Todo el mundo mágico británico tiene que servir a la voluntad de este caballero, incluso si este banquete sin sentido tiene que continuar así durante 3 días y 3 noches, siempre y cuando este caballero no diga que ha terminado, entonces los magos masculinos y femeninos que están aquí con un estatus incomparablemente noble tienen que sonreír y levantar la copa en sus manos para mantener la elegancia y extravagancia de este momento para siempre.
Pero en ese momento, la puerta del salón de banquetes fue repentinamente empujada por el asistente que estaba afuera de la puerta. La risa leve entre los magos se detuvo gradualmente y todos los ojos se fijaron en el mago que parecía haber llegado tarde. Con un cabello largo y grasiento, un rostro pálido que parece como si nunca hubiera estado expuesto a la luz del sol y ojos vacíos y aparentemente sin emociones, no hay nadie más en todo el mundo mágico que tenga características tan distintivas. Severus Snape, el subordinado más favorecido de ese caballero, el actual subdirector de Hogwarts, jefe de una casa de sangre pura, profesor de pociones y, al mismo tiempo, subdirector de la Fuerza de Defensa General de los Mortífagos. En el mundo mágico británico actual, donde las jerarquías de linaje son incomparablemente estrictas, una persona mestiza tiene una identidad y un estatus que supera con creces el de la mayoría de los magos de sangre pura. En medio del salón de banquetes, algunas personas miraron a Snape que entró y no pudieron evitar fruncir el ceño. Aunque es muy valorado por el señor, no puede ser arrogante en esta ocasión, solo llegó cuando ya habían pasado 2 horas del banquete. Sin embargo, justo cuando algunas personas estaban listas para ponerse de pie y expresar su reprimenda contra este profesor Snape, alguien finalmente notó la figura que entró con él y dejó escapar un jadeo. Jefe de la casa. Slughorn todavía tenía la misma sonrisa inofensiva, se había cambiado a una nueva túnica verde esmeralda y asintió levemente hacia la bruja que había abierto la boca y lo había llamado jefe, como respuesta. El gran salón de banquetes quedó instantáneamente en silencio. Todos en la sala sabían exactamente cuál era el estado actual de Slughorn, aunque el Ministerio de Magia nunca lo incluyó en la lista de criminales buscados, todavía está del mismo lado que Dumbledore, el mago pecador. Y esta noche, fue traído aquí por Snape, ¿qué significa? Un mago con una mente aguda dirigió su atención al hombre sentado en el asiento principal. El más grande de todos los caballeros se levantó del asiento principal tan pronto como Slughorn entró al salón de banquetes. Bajó un paso del estrado, con un toque de entusiasmo evidente en la leve sonrisa en su rostro, y abrió los brazos cuando llegó frente a Slughorn. El rostro de Slughorn también tenía lo que parecía un rubor por la emoción, y él también abrió los brazos y abrazó a su otrora estudiante más favorecido frente a él. Bienvenido de nuevo, profesor. Al momento siguiente, el salón de banquetes resonó con los aplausos más entusiastas. Nadie sabe por qué Slughorn, quien había estado saliendo con Dumbledore durante los últimos 2 años, había aparecido aquí. Pero esto no es importante, lo que es importante es la actitud del gran señor hacia su antiguo jefe, la actitud del señor es la actitud de los nobles magos de sangre pura. Profesor, no lo entiendo. ¿Por qué el señor oscuro querría tanto la piedra filosofal? Además, ¿de verdad creería que ese maestro nos ha traicionado? Dentro de la oficina del director, Jon expresó sus dudas. El rostro de Dumbledore mostró una sonrisa inexplicable, abrió la boca para darle a Jon una respuesta a sus dudas. La piedra filosofal, en realidad, no le resulta tan atractiva. Todo el mundo mágico británico es suyo. Incluso si esa piedra pudiera crear más riqueza, ¿acaso podría ser más que eso? En cuanto al elixir de la vida, siempre ha desdeñado los medios que dependen de objetos extraños para obtener la inmortalidad. Jamás confiaría en la vida de otras cosas, ni siquiera en algo muerto. Lo único que le resulta algo atractivo es el significado alquímico de la piedra filosofal, pero ciertamente no es lo suficientemente atractivo como para que se esfuerce tanto por conseguirlo. La piedra filosofal no es lo que le importa, lo que importa es si la piedra está en mis manos o no. Jon dijo pensativo. ¿No quiere que Hogwarts dependa de esta piedra para seguir sobreviviendo en el mundo mágico? Dumbledore negó con la cabeza, con una sonrisa con un dejo de sarcasmo tirando de las comisuras de su boca. Él simplemente no quería que yo bebiera el elixir de la vida. El rostro de Jon se congeló y su mente hizo clic con una repentina comprensión. Es cierto que Voldemort ahora tiene control total sobre el mundo mágico británico, pero Dumbledore todavía está vivo. Hogwarts en el exilio ha podido sobrevivir solo porque Dumbledore todavía está vivo. Los estudiantes y profesores en el vagón y los magos resistentes en la Orden del Fénix, Voldemort nunca los ha puesto en sus ojos, solo Dumbledore, solo él solo hará que el señor oscuro que ha logrado tomar el control del poder sea tan serio. Y si Dumbledore tiene la piedra filosofal, significa que tiene el capital para vivir sin límites. Pero obviamente me subestimó, dijo Dumbledore en voz baja. Si ni siquiera él apreciaba esa falsa inmortalidad, ¿cómo voy a molestarme en usarla?
En cuanto a cómo puedo estar seguro de que él creería que Horace realmente me traicionó para unirse a él, realmente no importa en absoluto. Nunca ha depositado su confianza en nadie. Para él, no importa si quienes le han jurado lealtad son leales o no. Lo que importa es si quienes están a su cargo pueden generar el valor que merece. Claro que hay momentos en que la lealtad absoluta también es un valor. Y hasta que se tenga la certeza de que Horace realmente le tiene lealtad absoluta, la traición de Horace ya es algo muy valioso. Jon no estaba seguro de qué decir. Para ayudarlo a ganar los corazones de la gente, Dumbledore mostró una sonrisa elogiosa. Llevamos 7 años buscándonos, y durante ese tiempo apenas ha obtenido resultados significativos contra nosotros. Si bien su autoridad absoluta en la comunidad mágica no ha flaqueado en lo más mínimo, al fin y al cabo, tiene a su cargo a mucha gente, y necesita darles a quienes dudan algo de confianza. Fin del capítulo 57.